En el día de hoy vamos a tener al economista Víctor Álvarez, investigador del Centro Internacional Miranda y Premio Nacional de Ciencias. Gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Germán. Mira, Víctor, tú has sugerido alguna cantidad de medidas económicas que dinamicen la economía nacional. ¿Cuáles son esas medidas? Sí. Mira, en primer lugar, deberíamos explicarnos la naturaleza del problema económico que tiene el país, ¿no? Para sobre esa base poder entonces entender y justificar el conjunto de medidas que ya prácticamente son de un amplio consenso y son casi que un clamor nacional, ¿no? O sea, esa es la justificación de esa cantidad de medidas que tú propones. Sí, porque ¿cuál es el problema fundamental, ¿no? O sea, el problema tiene una esencia, ¿no? Pero tiene una manifestación. ¿Cómo se manifiesta el problema? Bueno, se manifiesta en todos estos problemas que tienen que ver con la caída de la producción, el desabastecimiento, la escasez, ¿no? Que son así como las condiciones perfectas para que florezcan esas perversas prácticas del acaparamiento y la especulación, ¿no? Que crean este enorme malestar que sufre la gente, el ciudadano de a pie, ¿no? Ahora, eso que se ve en la superficie tiene una esencia, tiene una explicación, tiene un origen que es el que no se suele ver. Con frecuencia se tienden a atacar las manifestaciones del problema, sus consecuencias, pero se dejan vivas sus causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Mira, en primer lugar, creo que Venezuela tiene un problema de déficit fiscal creciente que termina entonces repercutiendo y expresándose todos estos problemas en dependencia de cómo se ataque, ¿no? ¿Qué origina ese déficit fiscal? Bueno, lo origina fundamentalmente el déficit de PDVSA. O sea, se calcula que el total del déficit equivale a un 20% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y de lo cual 10-11% lo explica el déficit de PDVSA y el otro es el déficit del gobierno. Ese déficit tan grande del Producto Interno Bruto, ¿de qué manera repercute en la economía? Mira, una primera repercusión es sobre la propia PDVSA. ¿Qué origina el déficit de PDVSA? Siendo que la compañía petrolera vende el petróleo en dólares, luego se vio obligada a vender esos dólares a unas tasas de cambio muy bajas de 6.30 y 12. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los bolívares que recoge PDVSA son muy pocos, no le alcanzan para pagar la nómina, no le alcanzan para mantener al día el pago a proveedores y contratistas, no le alcanza ya para transferir suficientes fondos a las misiones sociales, se ve retrasada en sus obligaciones con el fisco y entonces cada vez que PDVSA tiene problemas de caja, ¿no? Que no le alcanzan los bolívares, ¿qué hace? Bueno, se endeuda con el Banco Central de Venezuela. ¿Y de dónde saca el Banco Central de Venezuela? Bueno, realiza entonces estas emisiones de dinero inflacionario, estas emisiones de dinero sin respaldo que no tienen su debida contrapartida en un aumento de la producción. Entonces, allí empiezas a ver cómo el problema cambiario, el problema del régimen de cambios múltiples y el problema de mantener unas tasas de cambio muy bajas está no solamente generando distorsiones en el aparato productivo, sino que está prácticamente castigando de forma muy severa a la propia PDVSA. Por eso es que una de las primeras medidas que hemos venido planteando es la necesidad de evolucionar del régimen de cambios múltiples hacia una sola tasa de cambio. La unificación cambiaria, ¿verdad? Correcto, esa sería la primera medida porque por esa vía ya estás ¿Y por corrigiendo qué es necesario el problema unificar la moneda en este momento con el dólar? Mira, además de lo que ya acabo de plantear, ¿no? El régimen de cambios múltiples degeneró, ¿no? En un incentivo perverso, ¿no? Para los especuladores, ¿no? Los corruptos, ¿no? Ya hemos visto la cantidad de fraudes, ¿no? Que se han cometido en contra de la nación, que han sido denunciados por altísimos funcionarios del gobierno y del Estado. Entonces, una necesidad adicional, además de corregir el enorme déficit que el anclaje cambiario, el régimen de cambios múltiples genera sobre PDVSA, es la necesidad también de cortar por lo sano y de erradicar esos incentivos perversos a los cazadores de renta, a los especuladores, a los corruptos que anulan prácticamente el efecto del anclaje cambiario sobre la inflación, porque el gobierno ha planteado que mantiene las tasas de cambio de 6.30 y de 12 para contener la inflación, ¿no? Para abaratar ¿Cuál ha sido las el importaciones. resultado de esa política? El resultado está a la vista. O sea, los propios datos del Banco Central, los últimos que se conocen, revelan que en el sector alimentos, por ejemplo, que es un sector que recibió
ese dólar barato de 6.30 y de 12, la inflación el año pasado fue de 102%, muy superior al 68% que fue el promedio. O sea, eso revela que el anclaje cambiario como instrumento para contener la inflación está totalmente anulado. Entonces no tiene ningún sentido condenar a PDVSA y al fisco a hacer ese enorme sacrificio cuando ya la medida no está arrojando ningún efecto, ningún resultado. ¿Tú crees que eso justifica en este momento unir el tipo de cambio en Venezuela? Sí, indudablemente, ¿no? Yo creo que más allá de los efectos inflacionarios, ¿no?, que se le suelen atribuir al ajuste cambiario, hay una gran realidad y es que los precios de venta al público no se están calculando sobre la base del 6.30 ni del 12, ni siquiera del SICAD, sino que se terminan calculando con base en el dólar paralelo y en consecuencia no tiene ningún tipo de sentido mantener este enorme sacrificio y sería más bien necesario ir a una sinceración de la situación, unificando el régimen cambiario a una tasa que exprese la verdadera productividad de la economía nacional. Víctor, pero entonces, ¿qué pasa? Porque muchas personas reciben dólar a 6.30 o los dólares estos del CADI, ¿no?, que permite, bueno, importar productos que puedan ser accesibles al público en general. ¿Y por qué entonces esa distorsión de los precios en ese sentido? Claro, fíjate, ¿qué te dicen los hechos, no? Es decir, cuando uno va al mercado, cuando la familia, las personas que nos están viendo van a comprar los alimentos, los productos para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de su hogar y su familia, lo que se dan cuenta es que los precios están trotando, están corriendo a un promedio de 10% mensual, ¿no? Entonces, ante una evidencia tan patética, ¿no?, tan contundente como esa, no tiene ningún tipo de sentido empeñarse, ¿no?, en mantener un régimen de cambios múltiples que son más los efectos negativos que genera que los efectos positivos, entre otras cosas porque, mira, el principal importador a esa tasa de cambio es en estos momentos el Estado, el gobierno. Entonces, es muy difícil que el sector agrícola y el sector industrial pueda reactivarse y pueda florecer si lo vas a someter a una competencia de importaciones hechas a una tasa de cambio tan baja de 6.30 y a 12, ¿no? Por eso la insistencia es en definir una tasa de cambio que pueda expresar la productividad del sector agrícola, la productividad del sector industrial y por esa vía darle un respiro a la producción nacional que durante años se vio prácticamente lapidada, ¿no?, tapiada por ese deslave de importaciones que se estuvieron haciendo a una tasa de cambio muy baja, subsidiada y que sentenció que en Venezuela el mejor negocio no fuera producir sino importar. Y por eso hemos visto cómo muchos productores del campo y como muchos industriales terminaron transformándose en importadores, ¿no? Víctor, pero hay una situación que nos preocupa en este sentido, ¿no?, que es que muchos suponen que tomar medidas económicas crea, pues, ese es un temor político a tomarla, ¿no?, por el costo que eso significa. Bueno, respóndeme.